primero vamos a empezar por definir lo que es un nodo. Un nodo sería un punto donde se interconectan dos dispositivos mediante sus terminales. Por ejemplo, aquí se puede conectar lo que es una terminal de esta batería o esta fuente de voltaje con esta otra terminal de esta resistencia. Y donde se interconectan ambos dispositivos, este sería un nodo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un punto de interconexión, puede ser también una línea, por ejemplo, un cable. Este sería otro nodo diferente, ¿por qué? Porque se interconectan estos dos dispositivos y estos dos dispositivos se interconectan también por medio de este nodo. Entonces, primero definimos lo que es un nodo. Una vez que ya definimos lo que es un nodo, pues podemos definir lo que es un circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que las terminales de los dispositivos, ya sea fuentes de voltaje, resistencias, capacitores, interruptores, lo que ustedes deseen, se conectan secuencialmente. Es decir, la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente y así sucesivamente. Nuevamente tenemos de ejemplo ese circuito donde la terminal de salida de esta fuente de voltaje se conecta con la terminal de entrada de esta resistencia. La terminal de salida de la resistencia se conecta con la terminal de entrada de la siguiente resistencia y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Y bueno, ¿cómo se comportan las resistencias, las corrientes, los voltajes y las potencias normalmente en un circuito en serie? Pues la resistencia total del circuito es igual a la suma algebraica de todas las resistencias que están en serie. La corriente, pues la corriente va a ser la misma que fluye a través de todo el circuito. O sea, yo voy a tener una corriente que fluirá a través del circuito y esta va a ser la misma para todos los elementos. Después yo tengo el voltaje total es la suma de los voltajes que caen en cada uno de esos elementos individualmente. Y por último la potencia también sería la suma de cada una de las potencias que ya sea suministre algún dispositivo o disipe algún otro dispositivo. Un dispositivo que suministra potencia sería por ejemplo una fuente de voltaje, una fuente de corriente, mientras que un elemento que disipe potencia podría ser una resistencia. Y bueno, ¿cómo calculo la potencia al final en el circuito? Pues no es más que el producto de voltaje por corriente. Si yo no contara con un voltaje, pero sí tengo un valor de resistencia, entonces podría sustituir y sería corriente cuadrada por resistencia. O si yo no tengo una corriente, podría ser voltaje cuadrada sobre resistencia. Después, ¿cómo se comporta o cómo se define primeramente un circuito en paralelo? Pues el circuito en paralelo es una conexión de dispositivos, nuevamente puede ser una fuente de voltaje, de corriente, resistencias, capacitores, bobinas, en el que las terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, es decir, todos estos comparten un nodo en común. Sería este de aquí de arriba, en este ejemplo. Y las terminales de salida también están conectados o coinciden entre sí en otro nodo, que sería en este nodo que lo tomamos como referencia como tierra. Entonces esa sería una conexión en paralelo. Aquí cómo se comporta la resistencia. Bueno, en este caso la resistencia total sería el recíproco de la suma de los recíprocos de todo el circuito. O si se ve como conductancia, pues puede ser la conductancia total, que sería esta parte de aquí, sería igual a la conductancia 1, o sea, el primer elemento, más la conductancia 2, más la conductancia 3, más pues, la conductancia n. Bueno, un dato que no sabían sería que la conductancia es el recíproco de la resistencia, y si la resistencia se mide en ohms,
cuyo símbolo es el omega. Entonces la conductancia se mide en mhos, que es el omega pero al revés. La corriente, ¿cómo se comporta la corriente en este circuito? Pues no sería más que la suma de las corrientes en cada una de las ramas o cada una de las corrientes que fluyen a través de los elementos. El voltaje sería el mismo para todos los elementos que estén conectados en paralelo entre sí. Y la potencia pues sigue siendo la misma suma de las potencias que disipa cada uno de los elementos o que me genera algún elemento. Se calcula exactamente igual voltaje por corriente o corriente cuadrada por resistencia o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Una vez que tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo, pues es momento de estudiar lo que son las redes serie en paralelo. Bueno, las redes en serie y en paralelo no es más que una mezcla de ambos, ¿sí? Hay circuitos que no vamos a tener completamente conectados en serie o completamente conectados en paralelo, pero podemos tener una mezcla de ambas configuraciones y las posibilidades de tener cualquier tipo de configuración pues es infinita. Cuando tenemos este tipo de circuitos pues tenemos que analizar el problema para ver cómo lo vamos a resolver. Entonces existe un método que se llama método de bloques o de diagrama de bloques. Y bueno, son cuatro pasos sencillos que se debe aplicar no solamente a la resolución de circuitos eléctricos, sino cualquier otro tipo de circuitos. Vamos a repasar estos pasos. El primero es, estudie durante un momento el problema en su totalidad y haga un breve bosquejo o una estrategia del método que planea utilizar. El segundo es, examine cada región de la red de forma independiente antes de probarlas en combinaciones serie paralelo. El 3, vuelva a dibujar la red tan a menudo como sea posible o como sea necesario, con las ramas reducidas y las cantidades desconocidas intactas para conservar la claridad y proporcionar las redes reducidas para el viaje de retorno a las cantidades desconocidas de la fuente. Y por último, cuando tenga una solución, compruebe que es razonable en cuanto a las magnitudes de la fuente de energía y los elementos de la red.